Bienvenidos a su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo anterior manifestamos que debemos honrar a nuestros padres porque ellos representan a Dios. Ellos nos trajeron a la vida, se han sacrificado mucho por nosotros y nos han hecho innumerables favores. El compromiso es en la familia, donde los niños deben empezar a aprender cada uno de los valores morales, a honrar a Dios y a emplear bien su santa libertad. En este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, continuaremos con el estudio de los 10 mandamientos del Señor. Estudiaremos el 7º y 8º mandamiento de la ley del Señor. El 7º mandamiento, no robar, prohíbe hacer daño a los bienes ajenos. Dios dice en el libro del Santo: los ladrones no heredarán el reino de Dios. El que antes robaba, que ya no robe más, si quiere tener contento al Señor. Pecan contra el 7º mandamiento los que roban los bienes ajenos, los que hacen daño a lo que pertenece a otros, los que malgastan los bienes propios o derrochan o gastan su dinero en cosas inútiles, los que hacen trampas en los negocios, los que no pagan las deudas, los que no devuelven lo prestado y los que no pagan a los obreros su salario justo. Ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no había cumplido el 7º mandamiento. Un día oyó que Jesús venía hacia la ciudad de Jericó y Zaqueo, que era de pequeña estatura, se subió a un árbol para poder ver al Señor. Pero Jesús se detuvo debajo del árbol y le dijo: «Baja, Zaqueo, que hoy quiero almorzar en tu casa». Zaqueo era muy rico y preparó un gran almuerzo para Jesús, para todos sus amigos y además para muchas personas. Y Jesús le habló muy amable pero muy seriamente acerca del grave deber que tiene de dar limosna los que han pecado contra el 7º mandamiento. Zaqueo, entusiasmado, exclamó: «Señor, hoy mismo le regalo la mitad de mis bienes a los pobres, y a todo el que le haya quitado algo, le devolveré 4 veces más de lo que les he quitado». Jesús, muy satisfecho por esto, le respondió: «Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Este también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a salvar a los que se habían perdido». Lo que hizo Zaqueo es lo que deben hacer todos los que han quitado algo o han hecho daño a los bienes ajenos. ¿Qué obligación tienen los que pecan contra el 7º mandamiento? Los que pecan contra el 7º mandamiento tienen la obligación de restituir lo que han quitado o lo que han retenido, pagar las deudas y devolver lo prestado, dar limosnas a los pobres y reparar daños que han causado. El que no quiere devolver lo robado, aunque se confesara con el sumo pontífice o con el sacerdote más santo del mundo, si no quiere devolver, no queda perdonado. Esto es algo grave del robar, que para ser perdonado hay que hacer lo posible por devolver lo que se ha quitado. Si no se puede devolver a quien se le quitó, hay que regalarlo a los pobres. Tobías dijo: «La limosna borra muchos pecados. Tiene el ser humano derecho a la propiedad privada, pero debe emplearlo no como un bien para sí mismo solamente, sino como un administrador de los bienes en favor de los demás». Debemos practicar la solidaridad siguiendo el ejemplo de la gran generosidad de Cristo, que siendo rico se hizo pobre a fin de que nos enriquezcamos con su pobreza. El 7º mandamiento prohíbe el robo, o sea, quitar los bienes ajenos en caso de grave necesidad, cuando el único medio de remediar las necesidades esenciales como la comida, la vivienda o el vestido es usar los bienes ajenos, ya no hay robo. El 7º mandamiento prohíbe quedarse con lo que a uno le han prestado o lo que se ha perdido, hacer trampas en el comercio, pagar salarios injustamente bajos o elevar demasiado los precios aprovechando la necesidad o ignorancia de la gente. Es necesario reparar los daños causados y restituir lo que se ha quitado, su equivalente, y se podrá dar también en obras de beneficencia. La especulación es hacer variar indebidamente los precios para obtener mayores ganancias. Los trabajos mal hechos, la falsificación de cheques o de facturas, el hacer gastos excesivos, el causar daños a propiedades públicas o privadas. Los juegos de azar,
Los naipes y los juegos electrónicos resultan moralmente inaceptables porque hacen gastar el dinero que se necesita para la familia o para la propia persona. La pasión por el juego llega a convertirse en un vicio, en una mala costumbre esclavizante. Hacer trampas en los juegos es falta grave si el daño que sufre otra persona es grave. La doctrina social de la Iglesia manda tratar al empleado y al obrero como un hermano, pagar el salario justo, pues el no pagarlo o dejarlo para más tarde de lo debido es una grave injusticia. Jesús decía, dale a quien te pide y no le vuelvas la espalda a quien te pide algo prestado. Cuando se tiene amor desordenado a las riquezas, ya no se logra tener el amor debido a los pobres. No participar a los pobres de los propios bienes es como robarles aquello a lo cual tienen derecho. Es necesario que practiquemos las obras de misericordia. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es no levantar falsos testimonios ni mentiras. Prohíbe decir mentiras e inventar cuentos contra otras personas. El libro de los Salmos dice que para Dios es sumamente antipática la lengua que dice mentiras y recomienda pedir muchas veces al Señor que nos libre de llegar a ser unos mentirosos. Y además anuncia, si quieres vivir en paz, aleja tu lengua de decir mentiras. Además, quien miente se va desacreditando, porque todo se sabe y la gente le pierde toda la confianza a los mentirosos. Los pecados principales contra el octavo mandamiento son la mentira, el chisme, la calumnia, la murmuración, el falso testimonio, juzgar mal a los demás y contar los secretos que se nos ha confiado. San Pablo decía, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo si tú mismo haces eso que condenas en otro? Los que pecan contra el octavo mandamiento tienen la obligación de hablar bien de aquellos contra los que han hablado mal, para así retribuir la honra y buena fama que les han quitado. Y si con sus palabras le han causado algún daño, deben ayudar a reparar esos daños que le han causado. Por ejemplo, si con las palabras se ha causado que una persona pierda el empleo o una amistad, hay que tratar de ayudarle a recuperar aquello que perdió. Si alguien fue a la cárcel por haber hablado en falso contra él, hay que hacer todo lo posible por ayudarle a salir de esta triste situación. Dijo Jesús, de toda palabra dañosa que diga una persona, tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Dios. Concluimos este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, manifestando que los que pecan contra el séptimo mandamiento tienen la obligación de restituir lo que han quitado o lo que han retenido, pagar las deudas y devolver lo que se les ha prestado. Nuestro compromiso es cumplir estos mandamientos: no robar y no mentir, no hablaremos mal de la gente, daremos limosna a los pobres y repararemos los daños que hemos causado. En el siguiente capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, continuaremos con el estudio de los 10 mandamientos. Estudiaremos los 2 últimos mandamientos de la ley del Señor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.